¿Cómo está el gallinero? Yo soy Pollo, esto es Pollo Alfabético y bienvenidos otra vez a mi canal. Como habrán visto, el día de hoy no traemos ni reseña, ni un tag, ni nada por el estilo. El día de hoy traemos una especie de conversación, foro, discusión, no sé cómo quieran llamarlo ustedes, pero voy a desarrollar un poco una ideilla, ¿cierto? Y hablar sobre cierto tema que a mí me interesa muchísimo. Antes que eso, no olviden que pueden suscribirse, dar like y todas esas cosillas, ¿cierto? Tan maravillosas del ciberespacio. Mis redes sociales también las tienen. Así que... Y es que sí, Ediciones B el pasado mes de enero, creo, sí, fue en enero, mediados de enero, nos entregó Lorca y el mundo gay. Este es un libro que aborda más o menos, ¿cierto?, la homosexualidad del autor, cómo se desenvolvió y cómo esta influía en la obra de Lorca. Entonces sí, yo lo pedí porque me llamaba mucho la atención, tenía gay en el título y fue como, bueno, si tiene gay en el título, obviamente es para mí este libro. Bueno, para que se hagan más o menos una idea de lo que va el libro, te hablan de cómo en su momento fue súper censurado, ¿cierto?, esta parte de la vida de García Lorca. Te explican cómo se lo tomó la familia. Es un estudio extenso y bastante documentado. Cuenta con un montón de bibliografía. El autor, de hecho, tuvo como la suerte de conversar con bastantes personas cercanas a Lorca, ¿cierto?, con propiedad sobre la vida del autor, sobre las cosas que ocurrieron, etcétera, en fin. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Que me acordé de que con algunas personas conversábamos sobre el tema de que muchas veces se cree que no hay que considerar tanto al autor de una obra, ¿cierto?, a la hora de leerla. Muchas veces se dice, no, pero es que da lo mismo que él la escribió, el tema está en que la obra es bacán, el autor puede ser pésima persona, pero si el libro es bacán y no sé qué cosa, y bla 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 bla. En ese sentido sí, es cierto. Yo igual creo que si el autor de una obra es una mierda de persona, puede escribir un libro genial, maravilloso, ¿cierto? No porque te guste vas a tener que ir a tomarte una taza de té con el weón, pero yo creo que eso no quita que la experiencia, ¿cierto?, la vida del autor no tenga relación con su obra. Por ejemplo, si a alguien le gusta Mi lucha de Hitler, ¿cierto?, he escuchado personas que dicen, sí, pero es que a mí me gusta la obra, pero eso no quiere decir que me gusta Hitler. Se entiende, pero eso no quiere decir que Mi lucha de Hitler no tenga relación con el autor o que dé lo mismo quien lo escribió. De hecho, si tú lees Mi lucha de Hitler, no es lo mismo saber que lo escribió Hitler al haberlo leído, no sé, siendo escrito por J.K. Rowling. Mi teoría, más que nada, mi postura frente a esto es que la obra de un autor tiene directa relación con él. O sea, la literatura, a mi parecer, es arte. Entonces, si alguien hace una pintura, ¿cierto?, retrata algo, hay un porqué detrás de eso, hay un porqué lo retrató, por qué lo hace de tal manera, etc. Y aquí sí se logra explicar, por ejemplo, en este libro, cómo es que se ve a través de las poesías de Lorca, ¿cierto?, de su prosa, cómo el autor esconde ciertas cosillas, ¿cierto?, hay ciertos códigos, hay cierta metáfora, y encontré interesantísimo esto. De hecho, me gustaría leer mucho más libros de este estilo, y así a la vez también te sirve a ti mismo para entender mejor la obra. O sea, no es lo mismo entender el concepto de oscuridad que usaba Lorca, ¿cierto?, sin saber nada de él, a sabiendo lo que ocurría en su época, lo que le ocurría a él, ¿cierto?, los conflictos que él estaba teniendo. Entonces sí, es muy complejo. A lo mejor no nos interesa, a lo mejor queremos simplemente leer un libro por diversión y ya está, genial. Pero yo sí creo que es sumamente entretenido e interesante y que es súper recomendable, si nos gusta un autor, si nos gusta la obra de alguien, ¿cierto?, adentrarnos más y aprender más sobre el autor, sobre la persona que está detrás de esa obra, porque por algo es que al final esa obra vio la luz. En volar a esta gente le puede parecer muy obvio, pero yo quería decirlo porque, como ya dije, he escuchado muchas veces a personas decir que da lo mismo el autor, ¿cierto?, da lo mismo quien escriba un tal libro y no sé qué cosa, pero yo no creo que dé lo mismo, no creo que sea así. Yo creo que importa muchísimo para entender la obra de alguien. No sé, por ejemplo, en un libro como que estoy leyendo ahora, hay muchas escenas de guerra y cosas en la playa, en el océano, y el autor después te cuenta en los agradecimientos y eso, que su padre murió en el mar, ¿cierto?, que navegaba y todo eso. Entonces tú igual te vas dando cuenta de que hay ciertos rasgos, ciertas cosas, por algo están ahí, algo evocan también en el autor.
Entonces, muy interesante, de verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Recomiendo que estudien, ¿cierto?, a un autor si les gusta la obra de este autor. A mí me pasó con Alejandro Pizarnik. Yo no había leído a Lorca mucho, he leído algunos poemas pero sueltos de él. Cuando vi este libro me llamó mucho la atención, como ya dije, entonces fue como ya, leámoslo. Y creo que sobre todo en poesía es como fundamental conocer al autor, ¿cierto?, saber a quién estás leyendo, para poder también tener una mejor comprensión, una mejor experiencia lectora y poder cachar más o menos para dónde va la micro en cuanto a un poema, sobre todo si eres como de esas personas que a lo mejor no se ubican tanto con las metáforas, que no es como tanto de un lenguaje como muy loco. Recomiendo mucho estudiar, investigar un poco a los autores. Tampoco se trata de largarse teniendo biografías de los hueones, no, pero yo creo que hasta una simple búsqueda en Wikipedia puede servir en algunos casos. Y bueno, ya si quieren que le hable un poquito más de este libro, les cuento que es genial. O sea, weón, por ejemplo, aquí tiene como imágenes, ¿cierto? Te habla muchísimo, ¿cierto?, de lo complejo que era en ese entonces declararse homosexual. En ese sentido te habla también un poco como de la muerte que tuvo Lorca, ¿cierto?, una muerte muy sospechosa, de la cual como que siempre se habló de que era como una especie de crimen político, pero sí, es un crimen político, pero aquí también te dicen de que, loco, igual gran parte de por qué lo mataron era por la homosexualidad, cosa que a veces los mismos hermanos de Lorca no querían como hacerlo explícito. Ya saben, si a ustedes les gusta por ejemplo Lorca, bueno, este libro yo se lo recomiendo al 100%. Investiguen, indaguen, no sé, si les gustan poetas ciertos que tienen escrito diarios y ese tipo de cosas, lean los diarios también, como por ejemplo yo hice con la Pizarnik. Es muy interesante el ejercicio de leer poesía, cierto, mientras está leyendo los diarios, y más si la poesía está ordenada cronológicamente, porque como que todo calza y es como wow. Y también a ti te genera un mejor como espectro para poder conocer a la persona que está detrás de esto que tú estás leyendo. Y sí, ese ha sido el videito del día de hoy. Espero que no os haya sido muy latero. Traté de ser lo más breve posible para manifestar más o menos mi punto de vista al respecto. Así que un besito, ya saben que nos vemos próximamente. Suscríbanse, bla 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 bla, den like, bla 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 bla, mis redes. Los amo. Chao.